Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy yo les voy a presentar la oferta laboral de consumo. Mi nombre es Ana Sofía Salgado Vilches y estoy en la materia de economía del horario de lunes y miércoles de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Ahora veremos de dónde surgen los ingresos del consumidor o gran parte de ellos, que es básicamente por un salario que tienen por hora, de lo que trabajan en todo el día. Y esto mostrará la decisión de consumo en relación con la oferta laboral. Restricción presupuestaria y óptimo del consumidor. El ingreso no salarial, que es igual a M, vendría siendo todo el ingreso del consumidor que no es por parte de su trabajo, sino ya sea por algún apoyo económico del gobierno, una beca, una pensión por parte del esposo, de la esposa, y algún depósito de algún familiar, etc. Y el salario por hora, como ya lo dije, es el salario que tiene durante las horas trabajadas durante el día. Si el trabajador trabaja T horas, su ingreso se convierte en el salario por las horas trabajadas, y eso sería al ingreso no salarial, que es la M que ya habíamos dicho, más el salario por horas, y esto nos da un ingreso total. Si la cantidad consumida del bien está representada por C y el precio del bien por P, la restricción presupuestaria se convierte en el precio del bien por la cantidad que quiero de ese bien. Por ejemplo, quiero un refresco, quiero 5 refrescos y cada refresco vale 5 pesos, serían 25 pesos de ese consumo, que sería igual a mi ingreso total. Donde T, por lo tanto, sería la oferta laboral del consumidor. Si el tiempo de trabajo legal es H y L representa la demanda de ocio del consumidor, eso quiere decir que es el tiempo libre del consumidor, o sea, el tiempo en el que no trabaja, en el que descansa, hace otras actividades. Debemos tener que el trabajo legal es igual a la oferta laboral más la demanda de ocio del consumidor, que interpreta si lo derivamos, si despejamos, es igual a que el tiempo de trabajo legal menos la oferta laboral del consumidor será igual a la demanda de ocio del consumidor. La restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio. Esto quiere decir que lo de el precio por la cantidad de consumo es un gasto de consumo más el gasto de ocio, que como ya habíamos visto en la diapositiva anterior,
perdón. Aquí el salario por hora multiplicado por la demanda del ocio del consumidor es igual al ingreso máximo posible, en donde W, que es el salario por hora, por la demanda de ocio del consumidor, corresponde al costo de oportunidad de L horas de ocio, o sea, de horas de tiempo libre que el consumidor tiene, de L horas de ocio, ingreso salarial que el consumidor sacrifica eligiendo consumir L horas de ocio. Eso quiere decir que ese dinero o ese tiempo, ya sea que lo pueda aprovechar o no, por así decirlo, porque ya lo veremos más adelante de las horas extras y qué pasa cuando sube su salario. Así es que puede ahora sí que elegir si desea descansar un poco más, por así decirlo, o prefiere trabajar. O sea, ahí se va a dar cuenta, cuánto puede perder, por así decirlo, en esas horas que no está trabajando. Las preferencias del consumidor se expresan en términos de consumo y ocio y están representadas por una función de utilidad. El problema del consumidor es, por lo tanto, similar al problema de elegir entre dos bienes, consumo y ocio. Es lo que les decía. Aquí el consumidor es difícil elegir si quieres consumir más, ganar más dinero, o prefieres tener más tiempo libre. Un ejemplo sería como nosotros ahorita los estudiantes, que la mayoría de trabajos siempre se entregan los domingos. Entonces, tenemos de fecha límite hasta el domingo, y si los terminamos, por ejemplo, el viernes, queremos tener todo el fin de semana libre, sin hacer nada. Pero también tenemos la opción de que en ese tiempo, por así decirlo, desperdiciado, pudiéramos adelantar más tareas de trabajos que pues ya sabemos que tenemos que entregar, como los finales, que son los proyectos. Entonces pero en el caso de un consumidor sería un poco más difícil, porque depende de lo que elija, va a ser su ingreso. Y aquí tenemos que su consumo va a ser igual a 1 entre el precio del bien por el ingreso total menos el salario por horas entre el precio del bien por las horas de ocio o la demanda de ocio del consumidor. Y la pendiente de la restricción presupuestaria es menos W entre P. Es menos porque es una pendiente negativa. El valor absoluto de esta pendiente es el salario real, que corresponde al poder adquisitivo del ingreso salarial. El problema del consumidor se convierte en el gasto de consumo más el gasto de ocio igual al ingreso máximo posible o ingreso total, como ya lo habíamos dicho anteriormente. El óptimo del consumidor corresponde a la combinación E,
donde E, el punto que tenemos aquí, es un punto de equilibrio en la pendiente. Si se fijan, la pendiente está inclinada más hacia el lado izquierdo y por eso es una pendiente negativa, que era lo que teníamos en la diapositiva anterior, que era menos W entre P. Bueno, y aquí tenemos que la unidad marginal de L, que es esta de aquí, entre la unidad marginal de C es igual a lo que teníamos de el salario por horas entre el precio del bien. Y esto es igual al salario real. Esto quiere decir que esta parte de aquí es el salario que realmente está obteniendo ese consumidor, dependiendo de, ahora sí que de los gastos y de lo que él genera. Es como lo que le queda al final de todo, se puede decir. Efecto de un aumento en el ingreso no salarial. El aumento en M, que es el ingreso no salarial, a un cambio al alza en la restricción presupuestaria del consumidor. El óptimo del consumidor se moverá en dirección noreste, como aquí la teníamos originalmente. Incrementó tanto en el consumo como en las horas de ocio, y ahora tenemos un nuevo óptimo en donde tenemos un equilibrio prima, y entonces se convierte, M' tiene que ser mayor a M. Prima significa que hay un aumento en la restricción presupuestaria. Como aquí podemos ver, para tener la restricción tenemos que es el ingreso no salarial entre el precio del bien más el salario por hora entre el bien por el trabajo legal, que es este de aquí. Y cuando hay un incremento de M, tenemos M' entre el precio del bien más el salario por hora entre el precio de bien por el trabajo legal. Efecto de un aumento en la tasa salarial. El ingreso del consumidor aumenta y por lo tanto puede consumir tanto como antes sin trabajar más e incluso trabajar menos. Esto quiere decir que el trabajo legal, que es H, sigue siendo el mismo. Aquí la decisión, como lo comentábamos antes, va a ser del consumidor. Si quiere consumir lo mismo
ok, que se mantengan en la misma línea, pero aquí tiene la opción de aumentar. Por ejemplo, si el trabajador, el promedio es de 8 horas, entonces que trabaje las 8 horas, ay, perdón, está muy feo, las 8 horas por 20 pesos que le paguen la hora. Y ahora como tiene un ingreso extra porque le aumentaron su salario, digamos que ahora él quiere trabajar solamente 6 horas por no sé, 30 pesos que le aumentaron la hora. Y él se puede tener el mismo ingreso, por así decirlo. O sea, esto es, digamos que es lo mismo, porque ahorita no tengo mi calculadora, lo siento. Y esto es con horas menos que él quiera trabajar. O puede ser que quiera igual las 8 horas por los 30 pesos que le aumentaron. Entonces va a tener más consumo y más ingreso, perdón, y va a poder consumir más bienes y seguir trabajando lo mismo, y ya lo que le quede, si es que no quiere consumir más bienes, lo que le quede lo puede ahorrar, invertir, utilizar en cualquier otra cosa que el consumidor desee. Y va a tener, pues ahora sí que como un colchoncito por ahí. Aplicación horas extras. Supongamos que las horas trabajadas más allá de T se consideran horas extras pagadas con un salario por hora más alto, en donde tenemos que W', que es el salario por hora, va a ser mayor que el salario por hora inicial que teníamos. Por lo tanto, la restricción presupuestaria se convierte en este caso en el precio del bien por la cantidad de ese bien más el salario por hora por las horas de ocio, que es igual al ingreso total más la diferencia que hay entre W' y W, maximizando. Aquí me faltaba una línea porque no tenía para poner ese símbolo, perdón. Aquí en esta primera L para maximizar las horas de trabajo, las horas de ocio, y por lo tanto la pendiente es igual, ya sea que W, que son el salario por hora, entre el precio del bien, si las horas de ocio son mayores o igual. Sí, aquí también me había faltado, perdón. Aquí es mayor a las horas de ocio fijas que ya teníamos. O como ya hay un aumento en el salario por las horas extras,
sería W' entre P si L es menor a L fija. Y como podemos ver en la gráfica, existe un valor, bueno, se puede decir que hay 3 valores que tenemos E', E' y doble', que son los aumentos que se le han hecho a ese consumidor, las variables que ha tenido. Y el efecto de un salario más alto solo funciona para horas de trabajo superiores a T, sin aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. Esto quiere decir que, ejemplo, si el consumidor trabaja las 8 horas, que es el promedio, él va a tener su salario normal, o sea, se va a mantener estable. Ya si el consumidor desea trabajar o le piden que trabaje 3 horas más, ya es a partir de ahí donde va a haber un aumento. No es como que va a existir un aumento desde el inicio, porque no es correcto, sino solamente va a estar base las primeras horas. Las horas que él trabaja van a seguir intactas con su salario normal. A partir de ese tiempo va a ser un aumento. Por ejemplo, que habíamos dicho que trabaja sus 8 horas y se las pagan a 20 pesos cada hora. Entonces ahora, como va a trabajar 3 horas extras por, no sé, 40 pesos la hora, esto va a ser ahora sí que como su bono, su salario extra por esas horas trabajadas. Pero lo inicial se tiene que quedar igual, base. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.